Buenas tardes, buenas noches allá en Oro Prieto, en Brasil. Doctor Adalberto Santana, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, por aquí trabajando como siempre en el campo de los estudios latinoamericanos, dando conferencias, participando en coloquios acá en la Universidad Federal de Ouro Preto, Brasil. Qué lindo, qué bueno, qué bueno. Me da muchísimo gusto verlo bien, contento. Pues nosotros estamos aquí queriendo un poco acompañarnos en la gran pena que tenemos de que el maestro Enrique Dussel ha fallecido el día domingo. Y como usted es una de las personas privilegiadas en México, que ha podido estar tan cerca de él en lo que se llama el camino de la academia, el camino de la filosofía, el camino de la latinoamericanidad, pues es de las mejores personas que me pudiera comentar quién era Enrique, cómo lo Bueno, veía usted le, y agra- cómo le es. agradezco el cumplido. Yo Sí, únicamente lo que puedo comentar es que durante un año llevé un curso en la Facultad de Filosofía, un seminario con el doctor Enrique Dussel, ¿no? Entonces fui, dijéramos, su discípulo, como también lo fui, pues de los más grandes maestros de la filosofía latinoamericana, entre ellos el doctor Leopoldo Sea, ¿no? bien. Y también conocí a otros filósofos, precisamente argentinos, porque él forma parte de una cuna del nacimiento de la filosofía propiamente dicha de liberación allá en Mendoza, Argentina, de donde él es originario, como también lo fue Andrés Roig, otro gran filósofo argentino, como lo sigue siendo en nuestros días Hugo Biagini, ¿sí? Que es otro pensador muy importante en América Latina. Horacio Cerruti también es de Mendoza, Argentina. Y, este Dussel, junto con Cerruti, salieron de Argentina durante el exilio precisamente que ocurrió allá en Argentina y llegaron. Primero estuvo, si no me equivoco, en Ecuador y después llegaron a México. Y aquí en México fueron acogidos, especialmente Dussel, por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde tengo entendido que dio clase, pero yo propiamente lo conocí en la Facultad de Filosofía y Letras, que llegó en México, llegó en 1975. Entonces, en los años 70, inicio de los 80, pues en mi posgrado tomé un seminario con él, en el seminario de estudios latinoamericanos. Él se integró a la facultad y en este campo específicamente de los estudios latinoamericanos, de la filosofía latinoamericana, y ahí recibimos la enseñanza que él nos aportó. Hasta nuestros días siguió siendo un filósofo bastante importante, y no tan solo en la perspectiva del quehacer académico filosófico, sino también político, dado que participó como director del Instituto de Formación Política, precisamente del partido Morena, o sea, el Partido de Renovación Nacional. Hoy está en el poder, ¿no? Y han sido distintos políticos, el presidente López Obrador, entre ellos, pues ha manifestado pues su sentir sobre la pérdida física del maestro Dussel, pero evidentemente él dejó una obra, un pensamiento, que es lo más importante cuando uno fallece, deja una obra como forma parte de todo lo que es la filosofía latinoamericana. Se convirtió también en ese sentido como uno de los principales dirigentes de la filosofía latinoamericana, como decía yo, de Andrés Roy, de Leopoldo Sea, ¿sí? Con distintas interpretaciones sobre esa realidad latinoamericana. Él, como yo lo conocí como profesor, pues más apegado a las teorías del marxismo, por ejemplo, ¿no? Donde hacía su lectura, él venía, si tengo bien entendido, pues de una formación mucho más ortodoxa en el sentido, si no me equivoco, creo que fue jesuita. Entonces tenía esta formación religiosa y va derivando hacia la teoría marxista y finalmente, bueno, se plama mucho más en lo que se le conoció como
la filosofía de la liberación, ¿no? Hasta nuestros días, que en nuestros días ya hablaba y hoy en día tiene muchos discípulos en el sentido de seguir su pensamiento en lo que se habla de la descolonización, ¿sí? Entonces es uno de los aportes, muchos jóvenes, creo que en América Latina y el mundo, que lo han leído, que lo conocen, que escucharon sus conferencias, sus aportes, pues generó toda una corriente de pensamiento muy destacada e importante. Y también conviene comentar, bueno, que el exilio que se ha dado en México, particularmente el exilio que conocemos de en distintas épocas, pero digamos los años 70, particularmente a raíz del golpe de Estado en Chile, después los brasileños, argentinos, uruguayos que llegaron a México, pues dieron un espacio muy pertinente y ahí entró precisamente el maestro Enrique Dussel para generar pues toda una corriente del pensamiento al interior de México, pero también dentro de la filosofía latinoamericana, y yo me atrevería también que su propuesta fue muy original para introducirse en la filosofía mundial, ¿no? Como han sido nuestros grandes filósofos latinoamericanos que parten de una originalidad de su pensamiento. Claro, y una gran cátedra, realmente una gran influencia en la izquierda mexicana. Pues sí, exactamente, sobre todo a nivel teórico de su propuesta crítica y en la juventud, que es donde más se hace presente y entonces ahí es donde se mide la importancia de un maestro y creo que el maestro Dussel dejó una obra imprescindible. Así es. ¿Me podría contar un poco cómo era él? Digo, yo lo conozco, crucé muchas calles aquí en la UNAM, muchos caminos, siempre con él y saludándolo simplemente, pero con toda una eminencia, siempre él estaba acompañado por la gente de filosofía, ¿no? Pero usted, ¿qué me podría contar de cómo era él? No, yo lo conocí como alumno, como colega también, porque también soy profesor Claro, allá en el investigador y siempre fue muy respetuoso con todo el mundo, escuchar eh, las ideas que pueda uno coincidir o pueda uno divergir también. Y entonces en eso pues siempre, digamos, tuvo una dialéctica en el sentido de manifestar un diálogo permanente con sus alumnos, con sus colegas en los congresos, en los distintos escenarios, ¿no? De algunas veces nos encontramos en congresos aquí en México, sobre todo en el campo de los estudios latinoamericanos y también allá en Argentina, en Mendoza, Argentina, en Mendoza. precisamente. Y, Como también pues sus colegas que lo conocieron desde su formación allá en Argentina, eh, ¿sí? eh, Los que lo continuaron acá en México. Entonces, pues es una figura destacada y se muestra hoy en todas las manifestaciones que han hecho. Si agarra uno la prensa, los medios de información, pues dan cuenta de la pérdida del maestro Dussel, ¿no? así es. Yo lo ubicaría dentro de los grandes maestros de la filosofía latinoamericana. Claro, por supuesto, claro que sí. Entonces, él vino con el profesor Cerruti. Bueno, formamos Mira, parte del grupo que se formaron allá en en Mendoza, Argentina, en Mendoza, en en Mendoza. nuestro personal de Cuyo, si no me equivoco, especialmente. Sí, Clara Jalif es otra de ellas, digamos, el maestro Roy, Horacio Charrute, y hay otra serie de que siguen generándose. Mendoza, Argentina, es un lugar donde se dio esta corriente de pensamiento muy importante, y de ahí salieron al exilio, ¿no? Sí, Claro, claro. aquí fue tomando su camino, pero el maestro Dussel yo creo que destacó como el principal filósofo junto con Andrés Roy como los principales filósofos mendocinos. Claro. ¿Y habría alguna diferencia que pudiéramos tener con Gustavo Gutiérrez? Bueno, ahí yo no me dedico propiamente a la filosofía en sentido estricto, sino he seguido su pensamiento sobre crítico, su pensamiento incorporado a los sectores de la izquierda, y no, yo creo que van a converger, como sucede en todo pensamiento político y filosófico, ¿no?
que tiene distintas versiones, pero que tienen un objetivo que es el proceso de liberación de los pueblos y particularmente pues el golpe de Estado que él vivió y miles de argentinos como chilenos con el golpe de Estado contra Allende en el Uruguay, en el Brasil, y que en México tuvieron un espacio muy, muy adecuado para ese campo de la filosofía, como también otros tuvieron el campo de la economía. Por Sí, ejemplo, Romero Marini, con la teología de la pendencia, Vania Bambirra, Antonio dos Santos, economistas brasileños que también aportaron, encontraron en México un espacio adecuado. Y así podamos entender pues, distintas corrientes del pensamiento económico, filosófico, político, histórico, y que México le dio, y por algo él se nacionalizó acá en México y se quedó a desarrollar desde México su obra filosófica que ha, decíamos, generado pues toda una corriente de pensamiento. Eso es lo que puedo yo decirle. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un gran abrazo hasta allá. Estamos Muchas con gracias. él a Y donde él aquí, esté. cuando inauguramos el día de ayer, precisamente ayer, 6 de noviembre, un coloquio referido al tema de la educación y la sociedad en América Latina, pues hicimos notar la pérdida del maestro Dussel y muchos de los que estaban en este coloquio. Yo me tocó hablar en la inauguración, pues reconocieron la importancia que él ha tenido para el pensamiento latinoamericano. Claro que sí, y le agradezco tanto su nobleza que tiene siempre usted conmigo, porque esto va a ser transmitido para Perú, y allá también me están preguntando, y yo pensé, la única persona que nos puede decir algo con mayor cercanía para mí es usted, y yo le Bueno, agradezco yo, mucho. hay otros colegas que Sí, también sí, se acercaron y él convivió con muchos sí, Dios. colegas mexicanos y latinoamericanos y de otros escenarios, ¿no? Entonces, todo el mundo yo creo que lo conoció o que aprendió sobre todo de él, tiene algo que decir. Así es, pero lo aprecio muchísimo a usted. Le agradezco tanto. Cuídese, ¿cuándo viene? ¿Cuándo llega? Pues al final, a mediados del mes, estaremos de retorno ya en México. Wow, está usted de viajero empedernido totalmente. Nos invitan a dar cursos, conferencias, Sí, pues seguimos pues, los pasos de los grandes maestros, así precisamente como es, Sea, así como es, Husserl, Roy, a- etcétera. así es, así es. Usted también va a dejar una huella magnífica por todo el camino que hace y toda la cercanía que tiene con la gente que lo quiere. Le agradezco muchísimo. Bueno, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias a nombre de de la peruanita en México. Muchas gracias, Adalberto. Sí, Hasta hasta luego. luego. Gracias. Hasta luego. Cierro.